Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros y mantenerse siempre en la continua audiencia desde muy tempranas horas de la mañana. Agradecemos a nuestro equipo de prensa que nos informan del quehacer de la actividad de nuestro país y del mundo entero. Así es que desde ya muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. Hoy nos hemos trasladado en una edición especial de Diálogo 21 hasta la residencia vicepresidencial, donde vamos a tener el honor de poder conversar con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, sobre temas importantes del país, y a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por permitirnos visitarlo esta mañana, vicepresidente. Gracias, Neto. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias. Sin duda alguna vamos a aprovechar hablar sobre la coyuntura nacional e internacional y quizás vamos a partir de un elemento muy importante que se dio recientemente en el marco de la conmemoración de nuestras fiestas cívicas, fiestas patrias, en donde el presidente hablaba precisamente de ese renacimiento de la nueva república y el anuncio de varios aspectos elementales que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana en el programa, vicepresidente. Sí, yo creo que ha sido un discurso que marca un antes y un después. Si ustedes pudieron recordar las frases claves que surgieron en el discurso, como tú mencionas, fue un énfasis en hablar del renacer del nuevo país. Y el enfoque que se dio fue muy prospectivo. Quedaron atrás aquellas referencias al pasado, aquella visión trágica que teníamos, la herencia con la que recibimos el país, y ahora pues el presidente ha marcado una ruta hacia el futuro. Si tú recuerdas con precisión, habló siempre de la necesidad de ir avanzando en este cierre de la brecha digital, hizo énfasis en que había la necesidad de formar a nuestra generación para insertarse en este futuro que ya es presente. Estamos ya pues de pleno en la cuarta revolución industrial, y preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para que sean productivos y proactivos dentro de esta nueva era es uno de los desafíos que el presidente ha marcado. Hizo referencia a nuestro asocio con Google y toda la infraestructura jurídica que hemos creado para que El Salvador pueda ser un país líder en la materia de la digitalización, la modernización del Estado, la transparencia en la gestión administrativa, igual que la eficiencia. Eso ha llevado a promulgar una ley especial para esta materia, junto con la ley de activos digitales que aprobamos en el mes de enero de este año. Y así él estuvo marcando todos estos desafíos. Pero una de las cosas que llamó la atención fue cuando hizo el anuncio de que se daba inicio a la sexta fase del Plan Control Territorial, es decir, la fase de la integración. Ya estamos justamente en el momento oportuno en el que hay que reconstruir el tejido social que había sido alterado, que había sido semidestruido por la acción criminal de las estructuras de las pandillas, y luego que hemos logrado ir limpiando las comunidades, devolviendo la paz, la armonía, la tranquilidad, es momento de hacer este proceso de integración. Así que al anunciar la creación de la Dirección de Integración, el presidente está anunciando que El Salvador da un paso adelante en esa nueva visión, en la reconstrucción de este país. Bueno, y es, digamos, como meritorio, vicepresidente, el hecho de destacar que durante su discurso él planteaba de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Un resumen un poco bajo esa lógica de poder en algún momento hacer énfasis de lo que usted mencionaba, ¿no? Y lo insistió, él dijo, no podemos quedarnos satisfechos con lo que hemos logrado. Necesitamos avanzar, necesitamos construir más, porque ya la esperanza está volviéndose realidad. Es decir, estamos alcanzando ese sueño que tanto veíamos como muy lejano, casi era una quimera, la paz social en las comunidades. Ahora no solo la hemos logrado, sino que estamos apostándole a ese desarrollo. Yo creo que ahí está la clave de esa visión que el presidente nos entregó el pasado 15 de septiembre. Un elemento importante que usted resaltaba, aparte de, digamos, considerar de que el término ahora con el cual hacer énfasis en una fecha tan conmemorativa, tan emblemática,
cívica como es el 15 de septiembre, hablar del renacer de la nueva república, hablar de cómo se ha logrado superar bajo la lógica de la política de seguridad, por ejemplo, el tema de la delincuencia, que era un acecho caudal que teníamos por años y que no se había logrado de alguna manera neutralizar. A ver, el presidente hablaba precisamente de esa fase 6 del Plan Control Territorial, habló de esta Secretaría o esta Dirección Nacional de Integración Nacional, que por cierto creo que la va a dirigir nuestro buen amigo Alejandro Guzmán, que ha estado obviamente apuntalando, trabajando bajo esa lógica, bajo ese esfuerzo, y que ahora pues se les concede la oportunidad de poder impulsar esto. Es el hecho de saber de que entra también en juego un nuevo rol de una de las instituciones muy importantes que en el país se ha tenido, en el caso muy particular de ISAFOR, con los fondos que se obtienen de ese fondo que lo otorga el empresariado y también manejado en este caso por los trabajadores, ¿no? Yo creo que él ahí aprovechó para aclarar ciertas confusiones que se habían generado de manera maliciosa, diciendo pues que era una apropiación del gobierno, de los fondos de ISAFOR, que la institución desaparecía. Lo que hizo él es aclarar de que lo que va a haber ahora es una verdadera aplicación de los objetivos de una entidad como es. Es decir, el adiestramiento, la capacitación, la formación profesional va a ir por un rumbo en el cual se van a ir marcando aquellos, digamos, derroteros que el país necesita. Es decir, se van a empezar a dar formación en áreas que la oferta académica no ha estado cumpliendo y que el mercado ha estado demandando. Entonces yo creo que la reorientación con el uso adecuado de estos recursos le va a dar, y lo dijo él con toda propiedad, un verdadero sentido al aporte del sector privado, porque estos fondos pues vienen con aportes importantísimos del sector privado en beneficio del desarrollo de nuestros procesos productivos, de los modelos económicos de desarrollo industrial, desarrollo agrícola, es decir, todas las áreas de los servicios donde El Salvador se está posicionando como un país líder, la prestación de servicios, sobre todo en las áreas tecnológicas, y eso creo que le cambia totalmente el sentido a la forma tradicional en que el ISAFOR había venido funcionando. Así que para nosotros fue una buena noticia y para la juventud salvadoreña también, porque es hacia ellos donde van dirigido toda esta oferta formativa y de capacitación. Yo creo que la buena noticia al anunciar el presidente la reorientación de esos recursos y la creación de estas nuevas entidades e instituciones que van a trabajar de la mano con las comunidades, le va a dar al país una plataforma sólida para impulsar el desarrollo en el corto y mediano plazo. Ese es uno de los grandes, expectativas, una de las grandes aristas que se da en el contexto. Hemos logrado, de alguna manera, resolver parte de los problemas que no permitían lo que usted acaba de mencionar, vicepresidente, el tema del impulso del desarrollo, el impulso de una economía más factible, que por cierto se da en un contexto donde obviamente por un lado se reconocen que han habido los grandes aciertos, pero también en el debate se recogen que ahora viene el gran desafío de cómo elevar, cómo despegar la economía del país y generar las oportunidades que en este país se requieren. Justamente, yo creo que ahí es donde entra la sinergia de los grandes proyectos estratégicos, los cuales ya están en marcha, se están desarrollando. De hecho, hoy que tenemos la presidencia pro tempore del SICA, va a haber una reunión importantísima que se va a llevar a cabo sobre temas de conectividad regional, donde la Cancillería va a convocar a grandes inversionistas para presentarles proyectos regionales, binacionales, trinacionales, de conectividad en la región, y El Salvador va a presentar ahí pues el Tren del Pacífico. Pero además vienen los proyectos de las MIPYMES, de los sectores de la pequeña y mediana empresa, de la microempresa, que tampoco podían florecer dadas las condiciones de violencia que imperaban en las comunidades. Todos sabemos que era imposible que surgieran los pequeños comercios, las pequeñas industrias en las comunidades porque estaba la amenaza de la pandilla, la extorsión inmediata cuando se abría un pequeño negocio. Ahora esto está floreciendo. Hemos podido constatar que son miles de nuevos negocios que se están desarrollando a nivel de las comunidades. Los emprendedores están siendo ahora los sujetos del desarrollo económico a nivel de la base. Y eso le va a permitir a El Salvador tener ese doble carril para el desarrollo económico.
desde la base económica, que es donde, digamos, donde se sostiene la gran mayoría de los procesos y de los proyectos productivos, hasta la cúpula, que son los grandes proyectos de la gran empresa. Y todo eso bajo la protección del Estado, bajo la tutela del Estado, bajo la coordinación con las entidades del Estado, porque el Estado tiene que estar listo, atento y preparado para poder atender las demandas del desarrollo. Fíjate que una de las áreas que más a las que se le ha apostado es la parte de la tecnología y los proyectos de innovación. De hecho, el presidente, cuando tiene esta reunión con Google, una de las ofertas que le plantea es este ambiente para la industria tecnológica que hay en El Salvador, donde incentivos fiscales van a permitir a las empresas poder invertir sin las cargas tributarias que tradicionalmente se hace. Ese es un incentivo fiscal para atraer este tipo de inversión. Pero tenemos el personal capacitado para atender estas demandas. Y ahí encontramos de que hay una debilidad. Por eso el presidente, hace ya varios meses, mediante un decreto ejecutivo, creó la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, la ESIAP, que es la entidad que va a estar a cargo de la formación de los funcionarios públicos. La meta es capacitar y certificar a 44,000 empleados públicos en una primera jornada, que puedan ser, digamos, la garantía de que los servicios del Estado en esta área, en esta industria, están capacitados para poder atender las demandas de inversionistas de sectores que ya están tocando las puertas para entrar en el campo de innovación. A ver, un buen momento para resaltar todos esos aspectos fue el 15 de septiembre, pero también paralelamente hubo marchas que de alguna manera planteaban algunos aspectos que suceden en el país. ¿Cómo lo percibe usted desde ese ángulo, ¿no? De conmemorativo a lo que fue el 15 de septiembre? Digamos que en una democracia es normal, es decir, la democracia es eso, ¿no? Es la diversidad de opiniones, es la tolerancia frente a la diversidad y generar estos espacios para que la oposición política se pueda expresar sin ningún riesgo, sin ningún temor, sin ninguna represión, garantiza de que El Salvador vive una plena democracia. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ver cuál ha sido pues la capacidad de convocatoria que tiene la oposición política en este momento y cuál es la capacidad de soporte, de apoyo que tiene el proyecto del presidente Bukele y del gobierno también en este momento. Entonces yo creo que los hechos por sí solo hablan y para nosotros pues que haya oposición política, que hayan sectores contestatarios, es lo normal en un régimen democrático. Ahora, vicepresidente, cuando nosotros recogemos los diferentes o estudiamos los diferentes escenarios en los cuales el país, obviamente tenemos hechos que trascienden en su relevancia. La visita reciente del emir de Qatar, tenemos un evento importante para noviembre, un evento de Miss Universo, tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero también subyace un elemento muy importante que tiene que ver precisamente con este escenario político electoral en el que nos vamos a enfrentar ya en pocos meses. Esto, de alguna manera, con usted en el pasado y a lo largo de la historia han sido motivo de examen y ver los comportamientos y los impactos que esto tiene precisamente en el tema de la gobernabilidad del país. ¿Qué piensa al respecto? Mira, lo que pienso yo es que sí, El Salvador está en una plena transformación, se están dando cambios fundamentales que solo son posibles cuando se dan procesos revolucionarios, porque son cambios profundos y cambios radicales. Y ser radical, como decía un gran pensador, es ir a atacar el problema de raíz. Aquí hemos atacado de raíz los problemas estructurales que afectaban a la población, empezando por el tema de la seguridad ciudadana, traerle de nuevo la paz y la tranquilidad a las comunidades, empezar a mover los motores del desarrollo para dar estos grandes pasos, pero todo eso no tendría sentido si no hubiera un clima y un ambiente de democracia, de respeto al Estado de Derecho, y todo eso yo creo que si hacemos un análisis y vemos, como dicen, el big picture, o sea, si vemos el ambiente, el marco total de lo que sucede en El Salvador, creo que estamos haciendo las cosas más que bien. Es decir, El Salvador está avanzando de una manera muy acelerada. En menos de
4 años, menos de 5 años, porque cumplimos 4 años el 1 de junio de este año, las transformaciones se han visto, la población no solo las percibe, sino que las está disfrutando. Basta ver los rostros de la gente ahora, risueños, basta ver los niños jugando en las calles, los parques visitados aún en Y horas las de la noche. encuestas que atestiguan en términos numéricos o estadísticos lo que realmente, Digamos que esa es la parte, cómo lo percibe la población. digamos que eso es lo que la demoscopía nos presenta como datos fríos, pero cuando lo vemos al calor humano, esto marca la diferencia. Y a nivel internacional, El Salvador totalmente posicionado. Ya tú mencionabas algunos eventos de carácter internacional. El haber realizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que como dijo el presidente, no tenían hogar, porque el país que los iba a recibir se declaró incompetente para hacerlo. Nosotros lo asumimos y en tiempo récord realizamos lo que el mismo comité propietario de estos juegos dijo, los mejores juegos que se han desarrollado en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los hicimos en San Salvador en tiempo récord, en menos de 1 año y medio. Y luego vienen todos estos eventos. De hecho, el 19 de octubre, que es la fecha en que estamos ahora nosotros teniendo esta conversación, está anunciado el inicio de un campeonato mundial de surf. Tenemos ya lo que tú mencionabas, el certamen de Miss Universo. Pero también, como tenemos la presidencia pro tempore del SICA, hay toda una serie de eventos regionales que van a empezar hoy en el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, donde vamos a tener aquí la presencia de múltiples actores en diferentes foros que vamos a tener. Empezamos el 28 y 29 de hoy de septiembre con un foro sobre protección al consumidor centroamericano. Tenemos otro foro sobre migraciones, tenemos un foro sobre juventud, tenemos un foro sobre gobiernos locales, que por cierto, pues en el comité organizador que está a cargo de este foro ha decidido llevarlo y hacerlo en la ciudad de Santa Ana. Vamos a cerrar este ciclo con el foro sobre modelos de seguridad, donde vamos a compartir con los países hermanos del SICA nuestro modelo de seguridad propio salvadoreño, el modelo del Plan Control Territorial. Y en medio de estas actividades están las cumbres que se dan dentro de lo que es el protocolo de Tegucigalpa, a nivel de las reuniones de viceministros de Relaciones Exteriores, de ministros de Relaciones Exteriores, de vicepresidentes y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, El Salvador pues, va a estar durante estos meses, de aquí a noviembre, posicionado en una agenda internacional que va a permitir esta interlocución, primero entre nuestros 8 estados que somos parte del SICA, pero también con otras regiones, porque la proyección para que Centroamérica y República Dominicana se proyecten como un sujeto relevante en el mundo contemporáneo, nos obliga a tener diálogo con otras regiones. Por eso hemos abierto un diálogo con Europa, con el Mercosur, con el norte de América, con Asia. Bueno, para este día entonces también tengo entendido el presidente, a la hora de la grabación de nuestra entrevista, el presidente estaría en un foro de Naciones Unidas también, ¿no? Bueno, ese es otro de los anuncios que hay que esperar, porque este día en la tarde, creo entre 3 y 5 de la tarde, está hablando el presidente en Nueva York, dirigiéndose al mundo entero desde el Foro de las Naciones Unidas, y esperamos pues que así como nos dio estas buenas noticias el 15 de septiembre aquí en San Salvador, pueda darle al mundo esa nueva visión, ese nuevo rostro de este nuevo país que estamos construyendo a pesar de todas las limitaciones, a pesar de esa carga que traíamos de un pasado oprobioso, terrible, cargado de violencia, de corrupción, de ineficiencia, y que en 4 años hemos logrado remontar y estamos ahora presentando lo que es este nuevo El Salvador. Me están pidiendo ya, por cuestiones de tiempo, irnos a una primera pausa comercial. Una de las grandes características o modalidades que tendrá este nuevo proceso electoral y que sin duda alguna es el fundamento por el cual se traza el tema de la gobernabilidad para los próximos años, es el hecho de que vamos a tener ya no la cantidad de diputados que se tenía anteriormente, sino que van a bajar a 60 en el caso de los legisladores. En el caso también de los gobiernos municipales, que pasamos de los 262 municipios que teníamos a tener, pues en este caso, los 40, ¿verdad? 44, perdón. ¿Cuáles son las expectativas alrededor de ese tema? Me gustaría que lo habláramos y también
del obtener y de presidir de manera pro tempore, en este caso la presidencia del SICA, y de otros proyectos que se tienen a través del tema de la integración que le corresponde también asumir a usted en su calidad de vicepresidente de la República. Voy a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más. Gracias a usted por estar con nosotros en esta edición especial de Diálogo 21. Regresamos. Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con esta transmisión con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien pues nos ha cedido el privilegio de venir y conversar con él sobre estos temas de coyuntura nacional y sobre todo también en función del trabajo que como vicepresidente le toca afrontar y que precisamente lo dejé planteado en el anterior bloque. Pero cerrando un poco el ciclo de la expectativa y la modalidad que tiene el proceso de elecciones para este próximo año en el cual se somete el país, es que cambian las modalidades de representación tanto legislativa como de gobiernos municipales. Sí, yo creo que son como tres grandes novedades que vamos a tener en este proceso eleccionario. Primero, que en lugar de elegir 84 diputados a la Asamblea Legislativa, vamos a elegir 60. Esta era una propuesta que incluso yo presenté hace varios años, en la cual yo sugería que se disminuyera el número de diputados y que se atendiera su representación para seguir la Constitución al número de habitantes que tenemos. Bueno, mi propuesta quedó ahí archivada durante varios años, ahora se ha retomado y se le ha dado pues atención a este tema de la sobrerepresentación que tenía la Asamblea Legislativa, dado el tamaño de nuestro país, de territorio y en población. Lo mismo vale decir para los consejos municipales, que de 262 que teníamos se reducen a 44, que es lo más representativo por el tamaño territorial nuestro. Tenemos países como Nicaragua, por ejemplo, que es 5 o 6 veces más grande que nosotros y no llega a 160 el número de municipios. Nosotros teníamos 262 por esa forma en que se ejerció la política en el pasado, donde algunos privilegios, prebendas, favores políticos se pagaban entre algunos partidos y era darles estas, digamos, cuotas de poder territorial que al final pues no nos impidieron un desarrollo a nivel local. Ahora con esta, digamos, readecuación de la división administrativa a nivel municipal, vamos a tener mayores posibilidades de desarrollar las regiones, los municipios y darles mejor atención e implementación de los recursos del Estado. Y finalmente yo creo que esta también es otra novedad, el voto desde el exterior, que por primera vez se atiende a nuestra diáspora, una petición, una gestión, una demanda que por años habíamos venido manejando, y digo habíamos venido y me incluyo yo en ella, porque yo fui parte de esa diáspora que durante años luchamos para que se nos concediera el derecho, se nos reconociera el derecho y se nos permitiera participar en la toma de decisiones, de las grandes decisiones de nación, a una colectividad que tiene una relevancia importante. Entonces son esos tres grandes temas. Gobiernos municipales, legislativos y el voto desde el exterior. Yo creo que con eso El Salvador va a dar también otra lección a la comunidad internacional en beneficio de nuestro pueblo, de desarrollo democrático, de visión de futuro, de mayor eficiencia administrativa, porque va cortando pues todas esas aristas de la burocracia, de la corrupción, y le va dando al perfil, al Estado, de un Estado moderno, de un Estado transparente y de un Estado eficiente. ¿Estamos siendo un referente para el mundo Yo creo que sin ninguna duda. Si tú ves encuestas de todo tipo, me acaba de llegar una última que acaban de realizar en Chile, donde la aprobación y el reconocimiento para el presidente Bukele es altísimo en cualquier parte del mundo donde nosotros visitamos. Cuando mencionamos El Salvador, inmediatamente la gente lo asocia con el presidente Bukele. Creo que el presidente Bukele se ha convertido en la mejor marca país que tiene El Salvador, porque hablar de Bukele es hablar inmediatamente de opciones de desarrollo, opciones de seguridad,
opciones de traer la paz a las comunidades. Es decir, hay una visión de El Salvador que está proyectada por ese liderazgo de nuestro presidente, y eso nos llena de orgullo a todos. Un punto clave en esto ha sido el controlar el tema de la delincuencia, ¿no? Claro, eso fue, digamos, el punto central, el punto neurálgico que marcó todo el cambio que había. Nosotros habíamos venido intentándolo desde el día 1, de que entramos al gobierno el 1 de junio del 2019. Recordemos, el plan de control territorial se presentó en las primeras 2 semanas de haber tomado posesión. Lo que sucedió, y los grandes proyectos, acuérdate que el presidente, antes de que se cumplieran los 6 meses, ya había salido a hacer su gira por Asia, donde visitó Japón, visitó China, visitó Qatar, y mira los resultados que hemos tenido. La visita del emir de Qatar no es una coincidencia, es producto de la visita que hizo el presidente a Doha cuando estuvo presente allá, Sí. haciendo una visita oficial. Todos los proyectos que hemos recibido de la República Popular de China también fueron producto de esa gestión, con un fondo de más de 600 millones no reembolsables, con los que el gobierno de China, de la República Popular, nos ha favorecido para el Estadio Nacional, para la Biblioteca Nacional, para proyectos de plantas de saneamiento de agua, en fin, toda una serie, el parque, Sunset Park de Relaciones con Estados Unidos, que por cierto recientemente se volvió a firmar el convenio para el regreso de los cuerpos de paz y otros más, de hecho. Otras instituciones de cooperación directa. Hemos mejorado y superado aquellos desencuentros que hubieron al inicio, que eran mucho más mediáticos que reales, porque nunca, jamás se vio afectada la relación entre los dos gobiernos, entre las dos administraciones. Lo que pasa es que siempre hay una prensa amarillista, una prensa facciosa, que trata de generar mediáticamente estas controversias. Empezaron a publicar noticias con lenguaje inflamatorio, confrontativo, y a crear esa falsa contradicción. Pero ahora las relaciones están en su mejor momento. Tenemos un embajador de carrera, conocedor muy bien del proceso salvadoreño, el embajador William Duncan, que ya estuvo aquí en el país en los años 90, y que su calidad de un embajador senior de carrera ha permitido que muchos de los proyectos que estaban en el tintero se vayan ejecutando. Hemos podido y somos testigos de cómo están desarrollándose proyectos de cooperación a nivel de la USAID, el mejoramiento de las relaciones entre la administración Biden y el gobierno del presidente Bukele, y como tú mencionabas, el hecho de que una agencia como los Cuerpos de Paz retornen a El Salvador, no solo indica que hay una buena relación con la administración Biden, sino que además hay un ambiente propicio para que ellos regresen, porque cuando se fueron no es porque solamente había malas relaciones, sino que el ambiente de inseguridad, era los obligó a que fue un elemento que... Claro. ¿Qué implica tener la presidencia pro tempore del SICA? Bueno, mira, esto es la segunda vez que la tenemos en nuestro ejercicio, porque cuando entramos en el primer semestre de junio a diciembre de 2019, también tuvimos la presidencia pro tempore. Empezamos a sentar las bases para un diálogo político de alto nivel que no se tenía. Pudimos identificar de que la integración centroamericana estaba siendo impulsada y dinamizada por los cuadros técnicos de la administración, de la administración del SICA, de las 10 secretarías, de los organismos especializados. Eran ellos los que iban marcando la agenda, porque en el nivel más alto, a nivel político, los presidentes y de los vicepresidentes no había esos encuentros. Realmente iban los cancilleres, los ministros, y no se tomaban grandes decisiones. Nosotros empezamos a plantear la necesidad de empujar, avanzar, profundizar la integración para ir dándole a la región mayor relevancia en el concierto de las naciones. En eso estábamos cuando cayó la pandemia en el 2020 y ya se suspendieron todas las actividades. O sea, nosotros le pasamos la PPT a Honduras, Honduras se la pasó a Nicaragua, Nicaragua se la pasó a Costa Rica y ya estábamos en el 2021. Entonces muy poco se pudo hacer para avanzar. Entonces ahora nosotros hemos querido acelerar el paso. Hemos introducido en Santiago de los Caballeros, donde se dio la reunión en la que República Dominicana le hizo el traspaso a Belice,
introducimos un primer documento para revisar el protocolo de Tegucigalpa. El protocolo de Tegucigalpa, que fue firmado en 1991, creó el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, hace ya 32 años en este mes de diciembre, y nosotros planteábamos que era ya tiempo, había transcurrido suficiente tiempo para hacer una revisión estructural de este protocolo de Tegucigalpa. Y en la reunión que hubo en Belice, donde nosotros recibimos la presidencia pro tempore, nos comprometimos a acelerar este proceso de diálogo. Por eso te mencionaba, vamos a tener durante la PPT por lo menos 8 foros para las distintas áreas, desde migración, protección al consumidor, juventudes, inversiones, educación, seguridad y la gran cumbre, donde queremos darle otro impulso al documento que El Salvador presentó, que es un documento que trata de introducir reformas estructurales al protocolo de Tegucigalpa. Para algunos esto sería pues como querer crear la Constitución de Centroamérica, un documento que sea inclusivo, que reúna las facultades de cada uno de los órganos fundamentales del sistema, que en el modelo republicano son 3. La función legislativa, que la maneja el Parlacén, la función jurisdiccional, que la maneja la Corte Centroamericana de Justicia, y la función ejecutiva, que la tienen las cumbres de presidentes. Ahí ese es el esquema que hemos planteado con toda una serie de desarrollos. ¿Para qué? Para lograr lo que nosotros queremos darle continuidad al sueño del liderazgo centroamericano, de construir la Unión Centroamericana. Un sueño así morazanista, ¿no? Morazanista del siglo XIX, pero actual, porque en el siglo XX, en 1997, en la cumbre de Nicaragua, se acordó crear la Unión Centroamericana. O sea, estamos hablando de 1997, cuando en Europa no se soñaba con tener la Unión Europea. Y sin embargo ellos ya tienen la Unión Europea, 27 países se pusieron de acuerdo y nosotros seguimos desintegrados y oponiéndonos unos a otros. O sea, si no superamos estas visiones limitadas, provincianas, no vamos a dar ese salto para llegar a la Unión Centroamericana. Esta es una propuesta y el presidente Bukele lo dijo aún antes de tomar posesión del cargo, en un discurso que dio en la Fundación Esquipulas en Guatemala, donde hizo su visión de la región centroamericana, las grandes oportunidades que se abrirían si fuéramos creando esa unidad regional y la fuerza que tendríamos. De hecho, solo ahora, sumando las 8 economías, somos la 4ª economía más grande de toda América Latina, solo superada por Brasil, México y Argentina, y después la región SICA. Es decir, esa fortaleza, esa visión de conjunto debe de abrir las mentes de los liderazgos actuales para que vayamos avanzando en esa visión. Así que la presidencia pro tempore de El Salvador, en este momento la estamos ejerciendo con responsabilidad, y muchos de los temas que se van a discutir en estos foros son parte de esa concepción de ir avanzando y de ir profundizando la integración. Porque se trata de una agenda muy ampliada, una agenda completa y obviamente bastante ambiciosa para poder de alguna manera impactar con todas las proyecciones que se hacen. Vicepresidente, se ha entregado la primera certificación en Administración Pública, esto de la Escuela Superior de Innovación. Amplíeme un poquito esto, ¿no? ¿En qué consiste y cuál es en sí el objetivo que trasciende esta certificación? Bueno, mira, como te comentaba, hace unos meses el presidente creó mediante un decreto ejecutivo la ESIAP, la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública. Y la escuela, dentro de sus objetivos está, primero, pues capacitar, formar, entrenar a los servidores públicos, o sea, todos los servidores del Estado. Y cuando hablamos del Estado no hablamos del gobierno, no solo el Ejecutivo, sino del Estado todo, es decir, implica el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los gobiernos locales. Es más, de hecho, ya hubo una experiencia con gobiernos locales, con la EUDE, que es la Escuela Europea de Dirección de Empresas, y un asocio con el Ministerio de Gobernación y la ESIAP, desarrollamos ya unos cursos de formación para gobernadores y gobiernos locales. Pero la certificación de la que hablamos ahora es la primer cohorte que hemos formado desde la escuela con nuestros recursos propios. Lo hicimos aprovechando también la línea que dio el presidente el 1 de junio cuando declaró la guerra contra la corrupción. Entonces dijimos, bueno, la corrupción va a ser el próximo tema
que vamos a empezar a formar a nuestra gente para combatirla y ganarle la batalla de la corrupción. Y eso implica pues ir formando en el empleado público, en el trabajador público, en el funcionario público, en el servidor público, esa conciencia de servicio público, que no llega en ahí. el tema de la corrupción. Sí, porque el tema lo dio... ¿Hemos avanzado o seguimos todavía por lo que escucho en el debate? Bueno, es el primer ejercicio que hicimos. El formato, la metodología es que hay una masterclass que la da un experto y luego vienen los desarrollos. Sí. Esta primera masterclass la dio el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y luego se quedaron los fiscales de cada una de las áreas desarrollándolo. Hubo una participación de más de 5.000 funcionarios públicos que fueron ya los que tomaron este curso. La idea es de formar, como te decía, y certificar a 44.000 funcionarios. Una tarea que parecería bastante utópica, casi imposible, pero que ya la escuela ha tenido esa experiencia a través del liderazgo de su directora ejecutiva, la licenciada Claudia Delarín, que estuvo a cargo de los primeros momentos de esta formación y pudo formar 36.000 maestros cuando se empezaron a distribuir los dispositivos en las escuelas, las laptops y las tablets. Los maestros tenían que tener formación para manejar los programas, el Google Classroom y todas las herramientas para enseñarle a los estudiantes. Entonces esa formación la dio la escuela a 36.000 maestros. Ahora nuestra meta es concentrarnos en algunos temas que más están demandando al país. Fíjate que tenemos, por ejemplo, aprobamos la ley del Bitcoin en 2021, en septiembre de 2021. En enero aprobamos la ley de los activos digitales. Ya hay empresas que están veniendo y queriendo instalarse aquí para manejar activos digitales. Yo me reuní con un señor pues, que tiene su empresa en Madrid y que vino a El Salvador porque comparó las dos leyes y me dice, la ley de España es muy restrictiva. La ley de El Salvador tiene muchas más oportunidades para instalarnos, pero todavía estamos esperando que la comisión que autoriza esta licencia se le dé. ¿Por qué? Porque hay todavía algunas deficiencias en el manejo. Recuerda que no tenemos antecedentes, no hay experiencia previa. Entonces todo lo vamos formando. Aquí vamos, como dice el poema, vamos haciendo camino al andar. Nosotros vamos construyendo, vamos desarrollando, tenemos buenos aliados, buenos socios. Hablaba este fin de semana con Stacy Herbert y con Max Kaiser sobre la posibilidad de que nos ayuden ellos a traer bitcoiners y traer gente que nos apoye para ir creando el andamiaje legal que permita a El Salvador ser un hub en este tema. Porque el riesgo, y esto también vale la pena y hay que hacérselo ver tanto al fiscal como a la policía, que porque tenemos este liderazgo mundial de ser el país donde la economía digital está floreciendo, donde el Bitcoin es moneda de curso legal, donde hay una ley de activos digitales, están viniendo estafadores que también pueden empezar a hacer estafas desde El Salvador y eso nos puede crear una mala imagen a nivel internacional si no actuamos inmediatamente. ¿Qué es lo que hace falta? Crear toda la infraestructura legal para combatir ese tipo de ciberdelitos que se dan en todas partes del mundo, pero que ahora en El Salvador, por tener esa imagen internacional de ser un país líder, se puede distorsionar si no empezamos a cerrar esos huecos donde estafadores de todo tipo se pueden instalar. Y de hecho han habido ya algunas denuncias que sin ninguna duda el país tiene que actuar de manera enérgica para poder combatir cualquier tipo de, malas prácticas. La idea es que podamos darle, y eso es una tarea que en la escuela también queremos formar, porque cuánta gente ha tenido aquí la posibilidad de formarse para explicar lo que es el blockchain. Es decir, nunca nos lo enseñaron en las universidades que era el blockchain. ¿Cómo podemos actuar en temas de un cierto tipo de delitos que se cometen en el ciberespacio? Es decir, hay mucho trabajo por delante. Yo creo que esa es la parte en la que la escuela también vamos a hacer énfasis para empezar a capacitar a nuestros funcionarios y que sean más proactivos, más ágiles. Ya tenemos la ley de teletrabajo. Ese fue un paso adelante que nos posicionó para demostrar que El Salvador sí está listo para entrar en la era digital. A ver, ya para finalizar esta primera parte del programa y esta producción que nos ha permitido desarrollar, sé que el énfasis del trabajo que se ha venido haciendo desde la magistratura que usted tiene como vicepresidente es precisamente trabajar por el plan, trabajar junto con países del Triángulo Norte con el tema del plan trifinio, ¿no?
¿Qué proyectos se tiene? Ahorita tenemos una gran cantidad de proyectos en la zona del Plan Trifinio. Recuérdate que el Trifinio, por ser una zona común de las tres fronteras, Guatemala, Honduras, El Salvador, se maneja desde el marco de un tratado internacional que ya va a tener casi 3 décadas, donde los vicepresidentes de los 3 países estamos a cargo de la gestión de este proyecto trinacional. En el caso salvadoreño, lo que hemos hecho nosotros es ir avanzando. A la vez que vamos con la dinámica transfronteriza, llevamos nuestra propia dinámica nacional. A estas alturas ya tenemos aliados del Reino de Marruecos, de la República Popular China, del Reino de la Gran Bretaña, de Italia, de los Estados Unidos, del Banco KfW de Alemania, de los fondos GEF de Naciones Unidas que lo maneja la OEA. Es decir, tenemos ya una cantidad de socios para el desarrollo en el terreno y estamos implementando proyectos de toda naturaleza, proyectos de carácter agrícola. Hemos desarrollado ya una cantidad de huertos caseros, digamos, huertos hidropónicos, un vivero de más de 450,000 árboles de cafetos, de frutales, de maderables, una intervención en el sitio Ramsar del lago de Huija para protección del medio ambiente. Tenemos la reserva de la biosfera Mancomunidad Trifinio, que es en el bosque de Montecristo. Es decir, cuando vamos viendo toda la posibilidad, vamos encontrando todo el potencial de desarrollo sostenible, amigable con la naturaleza, reconstruir el parque cafetero en esa zona. La zona Trifinio de los 3 países provee el 5% del café a nivel mundial. Bueno, imagínate la importancia que tiene. Y el cafeto, el parque cafetero, es muy amigable con el medio ambiente. Es una de las metas que tenemos para la reforestación en la zona. Bueno, el tiempo se nos agotó. Yo quiero agradecerle, vicepresidente, que nos haya permitido, como siempre, poder abordar temas importantes del país, conocer qué se está haciendo desde el ángulo de gobierno y de la vicepresidencia, y eso pues que nos permite a nosotros de alguna manera también plantear precisamente y hacer nuestra labor como comunicadores. Yo quiero agradecerle el que nos haya abierto las puertas acá de la Casa Vicepresidencial y poder hacer el abordaje de este tema. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Ernesto. Un saludo para toda la audiencia y tengan todos muy buenos días. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con la segunda parte del programa acá en Diálogo 21. Quédese con nosotros. Estás viendo Diálogo. Bien, gracias a nuestro colega periodista Luis Ernesto Mendoza. Gracias por ponernos al tanto de la información a esta hora de la mañana. En iguales términos, agradecer precisamente al vicepresidente de la República el espacio que nos dio para tener esa grabación de esa entrevista en la que pudimos conocer algunos aspectos importantes en perspectiva de cómo está el país en el marco precisamente del mes de la independencia patria y unos aspectos muy relevantes que fueron abordados durante el discurso que el señor presidente de la República diera a la nación. Así es que, con motivo de las fiestas patrias. Así es que continuamos con nuestra programación a esta hora de la mañana, cuando son las 7:21. Vamos inmediatamente a darle seguimiento y agradecidos con todos ustedes también por aceptar precisamente el ofertarles a ustedes temas tan importantes que se alejan a lo mejor de lo cotidiano que representa el abordaje de temas políticos en nuestra plataforma, como es el caso del día de ayer que hablábamos precisamente con el experto en criminología, Ricardo Sosa, sobre el tema de los suicidios. Ese es un tema que sin duda alguna subyace otros elementos que tienen que ver con el tema de la salud mental. Y este día queremos darle seguimiento sobre esa base de algunos casos que en particular pueden ser evidenciados, como lo podemos tener a través de todas las cuentas en redes sociales que vemos de situaciones como, por ejemplo, ayer en horas de la tarde una persona se lanzó desde el monumento al hermano cercano, fue en la 49, me están diciendo la producción, donde se lanzó y veamos que queriendo suicidarse, y esto es parte de lo que realmente queremos de alguna manera abordar y sensibilizar y tocar
a toda la población para ponerle atención a esta situación. Ahí está, por cierto, la fotografía. Miren que el día de ayer pudimos apreciar. Dicen que gracias a Dios pues la persona no falleció, ¿verdad? Pero se lanzó precisamente de este muro, que de alguna manera pues representa los grandes, digamos, los grandes desafíos que se pueden tener. Intentó quitarse la vida lanzándose del desnivel de la 49 Avenida Sur, fue atendido por Cruz Verde, ¿verdad? A este joven quien presuntamente intentó pues quitarse la vida lanzándose de este paso de desnivel, ¿verdad? Esto fue en el tramo de la Alameda Juan Pablo II de esta capital. Este día, para hablar un enfoque, para hacer un abordaje de esta naturaleza, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor y especialista en psiquiatría, el doctor Carlos Acevedo Oliva. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, y desde ya felicitarle siempre por tocar este tema tan sensible y tan necesario para toda la población que nos está viendo y escuchando. Alguien me decía a raíz del programa que tuvimos, mirar Ernesto, esa es una bomba de tiempo que está ahí. Me dice, no le estamos poniendo atención a esa situación, y qué bueno, me decía, qué bien, que fue asimilado así también. Médico intensivista, el doctor Emilio Salazar, gracias por acompañarnos, doctor, bienvenido. Un gusto, muy buenos días, Ernesto, y estamos en un martes en el que vamos a aprovechar para hablar de temas de salud que son muy importantes, sobre todo en la parte de la medicina preventiva, y desafortunadamente la salud y la política pues siempre van de la mano, así que a los amantes de la política van a encontrar este tema muy interesante, muy novedoso. Bueno, comencemos un poco entendiendo el tema de la salud mental, y sobre todo en el contexto de cómo el país puede evidenciar casos y se pueden palpar a partir de toda la, digamos, el servicio de consulta que ustedes como especialistas dan a la población. Sí, primero enfatizar una cosa, o sea, realmente tener claro que la salud como un todo no se puede desligar la salud mental de la salud física. ¿Sí? La salud física afecta a la salud mental, la salud psicológica, y la salud mental afecta a la salud física. Realmente estamos teniendo un aumento de problemas de salud mental post pandemia. Ya se veía venir aún antes de la pandemia que los casos de salud mental iban a ir aumentando. Por ejemplo, la depresión iba a ser la primera causa de consulta y causa de discapacidad importante. Aún antes de la pandemia iba a ocupar el primer lugar en el mundo, ¿verdad? En este momento hay un aumento de por lo menos el de 30, 40%, hasta el 50% de casos de problemas de salud mental, sobre todo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y realmente trastornos de adaptación. Realmente hay una serie de factores que precipitan y que ayudan a que la salud mental esté deteriorada. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente cuando nosotros nos demos cuenta que algún problema de salud mental nos está afectando de una manera que interfiere con nuestro funcionamiento diario, entonces es el momento de consultar, ¿verdad? ¿Y eso lo puede detectar? ¿Puede ser autodetectable? Sí. ¿O puede ser un factor externo visual de un familiar para poder detectar? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Primero, muchas veces no tenemos esa como capacidad nosotros, para el aprendizaje. De acuerdo, pero a veces nos cuesta hasta aceptar que estamos enfermos, ¿no? Exactamente. O que tenemos una enfermedad. Entonces yo siempre digo, mire, visualice cómo está su entorno, cómo está su relación de familiares, cómo está usted relacionándose con su empleo, cómo lo está haciendo, cómo está satisfecho, cómo está con su cuerpo, cómo está con su salud, cómo está con su familia, cómo está su rol de sociabilidad, cómo está usted también en su área laboral, ¿verdad? Entonces hay que hacer una valoración de cómo anda, y cuando algo no esté bien, lo primero es identificar cuál es el problema, qué es lo que me está, en qué área de mi desenvolvimiento diario estoy teniendo yo un problema determinado. Dos, empezar a ver si yo puedo manejar o hacer un cambio en ese ámbito para poder sentirme mejor. Y lo otro, saber cuánto me está afectando realmente en mi ser interior y mi desenvolvimiento, y tener la conciencia de decir, bueno, estoy tan mal, no puedo yo ante esta situación, entonces voy a buscar ayuda, que es lo que muchas veces le cuesta a la persona, porque hay mucho mito acerca de lo que es la salud mental, ¿verdad? Reitero, doctor Emilio Salazar,
Un poco concatenando el enfoque que ayer tratábamos precisamente con el especialista en el área de criminología, y este otro elemento que desde luego está ahí presente, pero que nosotros no logramos ver, que es el tema de la salud mental. Y por eso yo hacía énfasis con el doctor Acevedo. ¿Cómo lograr detectar ese tipo de situación? ¿O son los factores ajenos a los que, o externos, exógenos, como le llama alguien, los que de alguna manera determinan esa situación? Lo conversábamos extra cámara, el factor tráfico, ¿verdad? Claro. Y otros aspectos de problemas económicos o personales, como lo decía también su antecesor, que podrían ser causales de esta situación, ¿no? Desde luego, Ernesto, el problema es que la salud la define la Organización Mundial de la Salud como no solo la ausencia de una enfermedad física, sino como un completo estado de bienestar físico, social y mental. Y ahí viene el problema de que no es tan fácil a veces encontrar una causa psicológica o de estrés o de salud mental, pero que si bien es cierto, muchas veces los pacientes llegan a consulta y los médicos usualmente decimos, usted tiene ansiedad, usted anda malo de los nervios, o como dicen coloquialmente, usted no tiene nada. Es un error, porque los trastornos mentales, los trastornos pueden hacer somatizaciones, es decir, un paciente con ansiedad, como el cuerpo es un todo, puede desencadenar una crisis hipertensiva, y la crisis hipertensiva llevarle a la muerte. Por tanto, un trastorno por ansiedad, un trastorno psicológico que no logra ser detectado, empezando primero por la persona que no puede reconocer que necesita ayuda, porque muchas veces decimos, no, es que el psicólogo, el psiquiatra, va solo las personas que están locos, solo el loco, yo no estoy loco. No, no es así, mi estimado televidente. Todos necesitamos un soporte psicológico en algún momento de nuestra vida, porque el estrés son todos esos eventos que van sumando como una carga, y el estrés no solo son los eventos malos, pueden ser los eventos positivos. Si usted tuvo un ascenso, si usted se ganó la lotería, si nació un hijo, si compró una casa, si se ganó un carro, eso le genera estrés, y hay una capacidad que podemos tolerar sanamente, pero si nuestro nivel de estrés está muy por encima, nuestro cuerpo colapsa. Por ejemplo, la muerte de un familiar, una enfermedad, una deuda, ese tráfico insoportable en Los Chorros. Imagínense toda esta población que yo recibo pacientes y dicen 3 horas para venir, 3 horas para irme, y aparte su jornada laboral. Definitivamente, claro, son situaciones que escapan del control nuestro, pero generan estrés, generan ansiedad, generan depresión. La pandemia de COVID-19, hoy por hoy todavía, yo recibo personas que de pronto les da fiebre y quizás una tosecita y entran en pánico porque creen que es de nuevo COVID, o escuchan las noticias y mire, es que hay una nueva variante. Si nuevas variantes van a ver, y entran en pánico, o de pronto aumentan los casos, como es natural en una enfermedad endémica, y entramos a un pequeño porcentaje de la población en fobias, en pánicos, o digamos, hay 2 eventos a nivel internacional. Por ejemplo, uno, las noticias del virus de Nipah en la India, que ha producido un cierre de unas ciudades, y ya todos entramos en alarma, ¿o no es así? O la otra bacteria en Estados Unidos, que es frecuente en las playas con alta temperatura, la bacteria carnívora. Entonces, todo esto al final lleva a niveles elevados de estrés, y muchas veces no se reconocen. Pero es importante, tanto como médicos como familiares, porque usualmente pensamos que la depresión, vamos a ver a alguien triste, y hemos visto a nivel de noticias internacionales que muchas veces estas personas lucen alegres. Bueno, sabemos el caso del suicidio de este actor de esa película, Patch Adams, una persona que siempre salía riendo. El rostro de la depresión a veces es un rostro alegre, y tenemos que aprender a identificar, porque el cuerpo contesta. Puede haber hipertensión, puede haber arritmias cardíacas, puede haber incluso un derrame cerebral como producto de los niveles de ansiedad, estrés, depresión, o incluso trastornos obsesivos que las personas puedan estar desarrollando. ¿Cuál es el termómetro, doctor Emilio Salazar, y también doctor Acevedo,
¿Cuál es la estadística? ¿Qué lo perciben ustedes en sus consultorios? ¿Este tipo de consultas? Bueno, muchas veces tenemos pacientes, me dice un paciente en particular, traigo a mi mamá de 83 años porque ya me la han visto varios médicos y no puede comer, se ha deshidratado, y entonces empezamos como médicos a buscar si es el sodio, si es el potasio, si es un cáncer, y al final cuando platicamos, ¿y cuándo empezó esto? Esto empezó hace 2 semanas. ¿Y qué ocurrió hace 2 semanas? Es que hace 2 semanas perdí a un ser querido. Y eso es al final un trastorno psicológico. No se diga estas crisis hipertensivas. Un paciente es hipertenso y está con su medicación, pero de pronto ocurre algún evento o sus niveles de estrés aumentan, la presión arterial se dispara, y al dispararse la presión, en el peor de los casos, después viene un infarto o viene una hemorragia cerebral, y muchas veces todos estos factores tienen que ver con situaciones psicológicas. Por ejemplo, la depresión está íntimamente relacionada con el alcoholismo. El alcoholismo lo vemos como un vicio, pero realmente no es un vicio, es una enfermedad ligada a muchas situaciones, incluso anatómicas, pero que en el fondo casi el 100% de las personas que están luchando contra su alcoholismo tienen un trastorno depresivo de base, y tiene que tratarse tanto el alcoholismo como sus complicaciones médicas, como el trastorno depresivo como enfermedad. Interesante. Siendo consecuente con esa pregunta también, doctor Acevedo. Sí, solo estaba pensando en que tampoco vaya usted a entrar en una crisis de pánico porque una depresión le va a dar un infarto o una cuestión. No, mire, cuando nosotros manejamos a diario niveles de estrés. Estrés es una demanda, bueno, el tráfico causa estrés porque pone alerta, ¿no? O sea, hay un sistema de alerta en nuestro, y vamos a decirlo fácilmente, o sea, la adrenalina se sube y entonces son todas esas manifestaciones de desesperación, taquicardia, pensamientos negativos, enojo, ira, intolerancia, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un tráfico pesado. El cuerpo reacciona inmediatamente, pero hay un estrés de la vida diaria que nos permite ser efectivos en nuestra vida cotidiana. Pero el problema es cuando nosotros esos niveles de estrés se superan y llega un punto en el cual hay un agotamiento tal, y entonces ya hay una respuesta negativa en nuestro organismo. Recordar lo que dijimos al principio, cómo podíamos en una frase identificarlo. Cuando el alma sufre, el cuerpo llora. El cuerpo llora, sí. Entonces, o sea, muchas veces hay manifestaciones psicológicas o problemas que no estamos resolviendo, llámese problema de pareja, problema económico. El área laboral, por ejemplo, es un medio de estrés tremendo. No hablemos del económico, las tarjetas de crédito, todas esas situaciones. El hogar, las casas, los compromisos, todas esas cuestiones generan un estrés. Pero el problema es que tenemos que identificar en qué momento nos está afectando de alguna manera en nuestro desempeño diario. Entonces, fíjense bien una cosa, tenemos que aprender a gestionar ese estrés porque no podemos evitarlo, porque no es una sola causa. Es cierto, muchas veces, por ejemplo, lo que decía el doctor, ¿verdad? A mí me toca, ¿verdad? De repente hay gente que viene de ver un montón de médicos que ha ido donde el neurólogo, donde el neumólogo, donde el cardiólogo, donde el gastroenterólogo. Estoy hablando de las principales, donde la gente se preocupa mucho por ir pronto, y resulta que al final lo que tiene es un problema de una depresión, por ejemplo, porque hay depresiones somatizadas, hay depresiones psicosomáticas, hay enfermedades físicas, como por ejemplo la hipertensión, las enfermedades cardíacas o gastrointestinales, colitis, gastritis, todas esas cuestiones de la vida cotidiana que están relacionadas con el mal manejo del estrés, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a gestionarlo. Hay maneras como gestionarlo, identificar primero cuánto nos está dando problemas, es lo principal. Y lo otro, lo que más ha aumentado son los trastornos depresivos y los problemas de ansiedad, ataques de pánico, en más de un 50% en la consulta privada, ¿verdad? Y en los hospitales también, así que tenemos que cuidado. Sí existe un aumento, claro. Un aumento, una demanda. Sí.
de atención de estos casos. Sí, exacto. Y ya también hay estadísticas post pandemia que se dice que 30, 40, por eso digo yo, en mi práctica privada es más del 50%, y lo que preocupa es que están consultando no solo a gente adulta mayor, sino que también gente joven, gente adolescente. Preocupa mucho cómo adolescentes o niños jóvenes entre los 10, 13, 14 años hasta los 20, 25, 30 años están con ideas depresivas, intentos de suicidio. El hablar, el poder expresar es importante a partir de toda la filosofía estoica, ¿no? Yo soy soy muy adicto a la filosofía estoica. Sí. Y lo dicen los grandes hay que soportar el dolor y Séneca, por ejemplo, decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pero eso es cierto, ¿no? Y luego otro de los grandes, Epícteto, por ejemplo, decía, no son las cosas las que nos alteran, sino nuestro juicio sobre las cosas. Es una cosa muy interesante. Bueno, pero hay otros pensadores que precisamente van en esa línea, y eso es muy importante para salud mental. Qué interesante que lo tocas, porque es el mismo principio, no solo de Epícteto y Séneca, de estos filósofos, ¿verdad? Sino que hay filósofos que dicen esto. Fíjense bien, muchas veces, y esto lo manejo yo para tener atención en cómo manejar nuestra salud mental. Y lo que tú dices y los filósofos decían es cierto. O sea, muchas veces no es el problema en sí el que causa lo que te está causando, sino que es precisamente lo que significa dentro de tu pensamiento. Muchas veces tenemos pensamientos demasiado negativos, demasiado pesimistas, y entonces lo primero es que hay que identificarlos y cambiar esos pensamientos, porque todo tiene solución, todo en la vida tiene solución. Siempre hay que tener esperanza, siempre hay que ser positivo en la manera como enfrentamos los problemas, no pensar que un problema es lo último que nos puede pasar, no tremendizar todo. Tendemos mucho a eso. La medicina trata estos temas de problemas de salud mental, la medicina científica. Claro. O pasa por el mismo, forma resiliente en la que tiene que ver uno su realidad, ¿no? Claro que sí. Es decir, un problema psicológico que alguien puede decir está en mi mente, está en su imaginación, no es tan cierto que solo está en la mente. Nuestro cuerpo libera mediadores, libera citoquina, libera catecolaminas. Cuando hay ansiedad, hay elevación de mediadores, noradrenalina, catecolamina, dopamina. Al final, nuestras emociones son gobernadas por sustancias, moléculas que andan en nuestra sangre. Muchos tipos de tumores, por no decir todos los tipos de cáncer, cáncer de colon, de ovario, de mama, de cervix, de próstata, de hueso, de pulmón, siempre los malos estilos de vida están relacionados con una alta incidencia de cáncer. Pero cuando hablamos de los estilos de vida, no solo es dieta, no solo es ejercicio, sino también una adecuada salud mental. Y yo admiraba ayer una noticia que le preguntaban al señor Trump, ¿y usted cuando va a la cama piensa o tiene miedo, se acuesta pensando en la posibilidad de ir a una cárcel? Y mire, este hombre dice, no, dice, yo ni siquiera pienso en eso. Es decir, tenemos que empezar a tener el control sobre nuestros problemas, por muy grandes que sean, porque todos tenemos problemas, pero si los dimensionamos más, no les vamos a hallar la salida. El gran emperador Marco Aurelio decía en su filosofía, ¿verdad? Aceptar las cosas que no puedes cambiar y centrarte en las que sí puedes. Eso es estoico, doctor. Sí, estoicismo. Sí. Por ejemplo, mire este joven que se hizo un intento suicidio y que se tiró ese puente. Bueno, ahorita dice la noticia, está vivo. Yo como intensivista solo me imagino el montón de fracturas que ha de tener, el dolor. Es decir, ahorita viene un proceso de vamos a ver si este hombre sale adelante con todas las fracturas, la lesión muscular, y puede terminar al final en una muerte. Y detrás de esta persona quizás hay mamá, papá, hijos, esposa, amistades que no pudieron estar ahí. Pero también la depresión no solo es que usted se deprime porque tiene un estrés, porque es natural que nos entristezcamos cuando nos sucede un evento negativo, pero el trastorno depresivo de por sí es una enfermedad. Es decir, es como la diabetes, como la obesidad, como la insuficiencia renal, como la anemia.
no es tanto que la persona, porque usualmente vemos que él fue débil y por eso tomó esa decisión. No, aparte del estrés, hay mediadores químicos, es una enfermedad y por tanto puede diagnosticarse a tiempo y puede tener un tratamiento adecuado en manos de los psiquiatras que hacen esta enorme y loable labor para controlar, porque al final son moléculas, es como la enfermedad tiroidea. Hay hormonas que están disparadas, igual sucede en la depresión, hay hormonas que hay un desbalance y que pues nuestros colegas psiquiatras pueden tratar perfectamente para evitar estos casos de suicidio. Vamos a irnos a una pausa, no sin antes quisiera invitar a nuestro público televidente, ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor, el número de WhatsApp para que nos escriba y pueda formular sus comentarios. Vamos a darle paso a esto. Por ejemplo, ahí está una doctora Acevedo. El costo alto de la vida y sin empleo no hay medicamentos que te alivien la depresión y falta de sueño. O sea, quizás 3 cosas quisiera puntualizar. 3 cosas, después. la puntualizamos cuando regresemos, ¿le parece? Sí. Bueno, tengo una pausa, 7:43, gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana conversando con el psiquiatra Carlos Acevedo Oliva y también el médico intensivista Emilio Salazar sobre la segunda parte del programa que el día de ayer iniciamos en esta programación, que tiene que ver con el estado de la salud mental y tomando como punto de ejemplo casos trágicos que envuelven a una sociedad que sin duda alguna está altamente impactada por factores tanto personales como externos, sobre todo desde el punto de vista económico, social y de salud mental particularmente. Doctor, habíamos dejado una pregunta para poder tener la respuesta desde la perspectiva de usted. ¿Cómo los factores de la situación actual en materia de empleo y otros puede en algún momento el alto costo de la vida y sin empleo no hay medicamentos que te alivien la depresión, decía el televidente, y la falta de sueño, ¿no? Sí, voy a partir de la pandemia. La pandemia, si dejó algo de bueno, que no ha dejado nada bueno para mí, porque todavía estamos viendo problemas inclusive físicos, manifestaciones físicas, neurológicas y de otro tipo post pandemia, nos vino a demostrar lo que habíamos dicho al principio, cómo el ser humano es integral. O sea, no podemos separar la salud física de la salud mental. Ese es un error, ¿verdad? Una hipertensión te genera una reacción psicológica, ¿verdad? Una reacción psicológica te puede aumentar la presión arterial. Es una combinación. El ser humano no puede dividirse entre lo psicológico y lo físico. Eso es lo primero. Lo otro, cualquier problema de salud mental, incluyendo los principales que tenemos en este momento y que tenemos que ser más acuciosos, conocer todos acerca de este problema, sobre todo la depresión, cómo prevenir suicidio. Todos esos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, llámese cualquier tipo de problema, son problemas multicausales, no son causados exactamente nada más por un factor. Se me murió alguien y yo me deprimo, no tengo empleo y me deprimo, no. O no tengo dinero, como estoy viendo una pregunta por ahí. Una pregunta ahí tremenda. O deudas. Y al amigo que nos le escribe, perdón que lo interrumpa por el término último que utiliza. Ese no lo había visto, disculpa, eso me dan deseos de terminar con mi vida. Momento, no es así, hay que buscar auxilio, ¿verdad? Y reconfortarse también en la fe. ¿Verdad? Yo creo que es importante, porque tengo 51 años. No, mire, esa persona que acaba de escribir esto, no vale la pena quitarse la vida, ¿verdad? La vida vale la pena vivir, como yo lo digo, y siempre hay una solución para todo, ¿verdad? Todos estamos teniendo múltiples problemas que se manifiestan precisamente en intolerancia, en esa angustia o en ese enojo, en esa cólera, en esa ira desmedida que se manifiesta en la vía pública, cuando tú vas manejando, el irrespeto que tenemos, el pasar sobre otro. Entonces, todo suicidio es prevenible, ¿verdad? Y realmente son más frecuentes de lo que uno piensa este tipo de problemas.
Hay que buscar ayuda, amigo, ¿verdad? Todo tiene solución. Recuérdense una cosa, que no es solamente la pérdida del empleo, como decía, sino que es multicausal. O sea, esos son factores externos, el factor psicosocial, lo económico, lo personal, la herencia, las enfermedades físicas, el entorno familiar. Todo eso confluye en determinado momento para que en determinado momento de la vida uno pueda presentar una crisis. Doctor, esta pregunta, ¿usted cómo trataría usted a este paciente? Mire, desde su área clínica. Realmente es alarmante, porque los dos mensajes, los dos personas, nuestros dos amigos que nos han escrito y han tenido la confianza de expresarlo, entran en un alto riesgo de suicidio. Y esto es importante para la población, porque muchas veces estamos con alguien, con un familiar, y cuando el paciente le entra el pensamiento suicida, es una idea que él no logra sacar de su mente. Él es como un ratoncito que está en un laberinto y no encuentra la salida. Y la única salida que encuentra es terminar con su vida. Pero él usualmente, en la mayoría de los casos, avisa, pero no le prestamos importancia porque creemos que solo está queriendo llamar la atención. Nuestro último amigo dice que ni tiempo de llorar le queda. Esta persona está en una crisis, un trastorno depresivo y requiere atención urgente, inmediata. ¿Por qué? Porque las personas usualmente decimos, el joven de 12 años, yo ya no quiero vivir, y la mamá le dice, deja molestar, cipote, o alguien o la pareja dice, yo estoy muy triste, yo no le hallo sentido a la vida, y las personas que los rodeamos nos hace bien difícil entenderlo porque nosotros estamos bien, pero esa persona ya tiene implantada el pensamiento suicida. Y hay dos tipos de finales. Uno es la tentativa suicida y otra es el suicidio consumado. La tentativa suicida es aquel paciente que está deprimido y dice, voy a hacer algo para llamar la atención, y que dice, bueno, voy a producirme una lesión y una heridita encimita, y yo solo quiero llamar la atención, pero en el fondo no quiere perder la vida. Y el otro es el que de verdad no le anda avisando a nadie y termina con su vida. Pero ambos son peligrosos para ellos mismos, porque ¿qué tal si el que dice, voy a hacer un intento y yo no voy a morir, pero solo quiero atención? Y esto es lo que necesitan estas personas, nuestra atención. Mire, hay unos medicamentos que son venenos, y el que hace una tentativa suicida dice, yo solo quiero llamar la atención y voy a tomar un pedacito de esta pastilla. No menciono el nombre por razones obvias, porque no es la idea fomentar esto. Y el que quería llamar la atención solo se toma un pedacito. Y el que se toma solo un pedacito absorbe todo el veneno, y ese que no quería morir fallece. Y el otro paciente que de verdad quería terminar con su vida agarra 10 pastillas de uno de estos productos, se las toma, y como es una dosis tan irritante, lo vomita, y no se envenena, no fallece. Por tanto, toda persona que dice, no le hallo sentido a la vida, paso solo llorando, yo quiero ver cómo termino con mi vida, es una bandera roja de alarma a la familia, a los amigos. Por favor, presten la atención, no lo dejen solo. Este mensaje que nos llega también tiene mucha relación con el planteamiento que nos está haciendo, doctor. Dice así, buenos días, soy una madre desesperada porque tengo un hijo de 20 años, padece depresión desde los 13 años. ¿Desde los 13 años se puede padecer desde pequeño de depresión? La menor edad que tengo yo en este momento es una niña de 10 años con 2 intentos suicidas francos, ingresada. Es grave el problema. Que no respeta la edad, ¿no? O sea, cualquiera puede creer, pues yo... Claro, niños más pequeños, o sea, el domingo recién pasado vi un niño que amenaza con quitarse la vida y tiene 8 años. El problema del suicidio es mucho más importante de lo que, por favor, tenemos que prestar más atención a la salud mental, hay que invertir en salud mental, estamos mal. Mire, realmente hay una cuestión que quiero tocar rapidito, Ernesto. Hay mucho estigma acerca de la salud mental, hay mucho estigma sobre el suicidio.
el que quiere matarse se mata y el que no, eso no es cierto. O sea, y una cuestión, nosotros podemos estar pensando que alguien está manipulando, pero ese es un llamado suicida, tener mucho cuidado. Cualquier expresión de suicidio, idea de muerte o intento, señales de suicidio debe tomarse muy en cuenta, con seriedad. ¿De quién es la responsabilidad de ayudar a ese paciente? Del que esté más cerca, del que detecte que alguien tiene una idea suicida, del que detecte que alguien está mal. Miren, es tremendo cómo yo he tenido noticias de 2 personas que por internet, en un chat, manifestaron que iban a matarse y nadie les prestó atención. Y una de ellas, por cierto, ¿verdad?, relacionada con la medicina, por cierto, que falleció, manifestó días antes de morirse: cuando yo digo que me quiero matar, los demás se alejan, nadie me cree que me voy a matar, ya no aguanto, me quiero matar. Ok, vamos a ver. Buenos días, Ernesto. Ayer quise hacer llegar un mensaje, pero no alcanzó a leer. Hoy le mando otro. Todas estas secuelas que están apareciendo en nosotros, los más de 20 años que nos tuvieron, cautivos. Estas lacras, entiendo que son pandillas en nuestras propias casas. No es solo la pandemia la principal, sino todos estos años que pasamos, que salíamos a trabajar con gran temor si íbamos a regresar a ver a nuestros hijos en nuestra casa. Se refiere al tema de la delincuencia de las pandillas como tal. Definitivamente, como le dije al inicio, la salud no se puede separar de la política ni de la parte social. Para poner un ejemplo, ¿cuántos adolescentes hoy no son adultos plenamente normales, plenamente sociales, porque los padres los mantenían literalmente encerrados en sus casas? Porque era muy lamentable que muchas veces en alguna comunidad la niña o el niño iba a la tienda y era víctima de fuego cruzado, incluso de este conflicto que afortunadamente ya está en el pasado, pero las secuelas psicológicas de estos niños, tanto los que salían y vivían esa situación de temor, de miedo, de estigmatización, como de los que pasaron bajo encierro, bajo esas medidas que pareciera de sobreprotección o anormales, porque ¿qué es lo anormal? ¿Qué es la infancia normal? ¿Qué es una adolescencia normal? Que los niños salgan, que pueden ir a jugar a una cancha, que pueden ir a comer, que tengan ciertas libertades, pero todo este cautiverio prolongado, con temor a la muerte, con temor a ser víctima de esta violencia, trae consecuencias que todavía las vamos a cosechar en los adultos del presente, los adultos jóvenes, y que requieren pues psicología, psicoterapia para salir adelante. Buenos días, Ernesto. Vamos a la última pregunta. Pregúnteles a sus... ¿qué recomiendan para evitar el estrés? Mire, sí, solo algo antes. Mire, señor que acaba de poner ese mensaje, los salvadoreños estamos sufriendo las consecuencias de no tener lo necesario de salud mental desde aún antes de las pandillas, señora. Recordemos la guerra. Hemos vivido una guerra y eso alteró nuestra salud mental. ¿Cuántos vivíamos con temor? ¿Cuántos nos tiramos? Algunos nos tocó tirarnos abajo de un bus para que no nos mataran, o el simple hecho de oír el sonido de la bala. Mire, cuando yo empiezo a hablar de esto, hay más dormido ahí en la gente que todavía recuerda ahí. Desde entonces, imagínense, es casi toda una generación que ha tenido problemas de este tipo. Bien. Y es un ejemplo de cómo lo psicosocial puede afectar la salud mental. Debemos invertir más en salud mental. A propósito, ¿cómo hacer para nosotros? Miren, deberíamos, aquí se tiene que invertir más en prevención de problemas de salud mental que en tratamiento. Y hay que ir, pero necesitamos un presupuesto adecuado para esto y no lo tenemos actualmente, por más que digamos, es función de nosotros. Para programas de salud mental. Exactamente. Yo les dejo el reto, ¿cuánto es lo que se gasta en salud mental? Yo quisiera que alguien me dé un dato exacto, y aún así sabemos que no es ni siquiera el 1% del PIB, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo manejar esto, señores? Mire, dentro de todo este caos en el que vivimos todos, ¿verdad? Y para guardar cierto mínimo de equilibrio en nuestra salud mental, tenemos que prestar atención a lo primero, darnos cuenta si tenemos un problema serio y consultar, ¿verdad? Quitarse el estigma de que solo los locos van donde el psiquiatra o donde el psicólogo.
saber que cómo afecta la salud mental nuestro cuerpo también, que es una unión, y lo otro. Mire, tú lo estabas diciendo al principio, estamos hablando, ok, miren, tiene que tener usted no solo pasar trabajando, tiene que buscar una manera de utilizar su tiempo libre, tiene que hacer ejercicio. Está demostrado en todas las áreas de la medicina en este momento actual que el ejercicio como tal debería ser una prescripción, caminar, en una receta. Exacto. Caminar 30 minutos, 5 veces por semana, 150 minutos, está comprobado. Alimentarse bien, me decía, la nutrición dormir bien, adecuada, equilibrada, ¿verdad? Y lo otro, las relaciones sociales, que muchos abandonamos el contacto social. Bueno, antes de finalizar, quiero decirle a nuestros televidentes que llegó el Skin Fest a Farmavalue por compras de productos dermocosméticos, y al pagar con tu tarjeta de crédito Farmavalue da Vivienda, recibes hasta un 45% off en marcas participantes. Visita tu sucursal favorita ya, para que puedas tener acceso precisamente a el Skin Fest a Farmavalue. Así es que con este, digamos, énfasis de poder exhortarle a la población a atender y darle la debida atención si alguien está padeciendo de estos síntomas, buscar ayuda inmediata. Yo quiero agradecerles el que me hayan permitido a nosotros poder lograr complementar parte de este esfuerzo de querer llevarle nuestros televidentes a la población misma la necesidad de cuidar de nuestra salud mental, siendo también nosotros mismos los actores principales en buscar ese auxilio para no llegar a tales consecuencias de cometer situaciones tan delicadas como un suicidio, por ejemplo. Así es que muchísimas gracias, doctor Acevedo, le agradezco muchísimas mucho. Gracias, padres, atención a sus hijos, comuníquense con ellos, por favor, prevengamos suicidios. Gracias también, doctor. Gracias, Ernesto, y feliz tarde a todos. Gracias, le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Continúe con nosotros. Arriba mi gente viene, como siempre, cargado de mucha, pero mucha energía, con sus talentos, para que usted pase una feliz mañana. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.